Bueno, y seguimos con la etiqueta SF aborto en el Congreso de la República. Este tema también fue punto de debate y esto fue lo que dijeron los diputados. Entonces no podemos poner un punto resolutivo en donde condenamos el aborto, pero tampoco somos capaces de poder siquiera discutir la educación integral en sexualidad. Se llama aborto ilegal y dependiendo de la edad del feto podría llegar a ser hasta infanticidio. Porque la interrupción del aborto se condena, pero también quieren la pena de muerte. Pero también no se tratan las dificultades que tienen las familias en este país para sobrevivir. En consecuencia, no es solo prohibir que ese barco esté en Puerto de San José, sino que el Ministerio Público de inmediato, porque el delito, si esto es real, si el barco está en el Puerto de San José para estos propósitos, el delito ya está siendo cometido. Hoy ha tratado de llegar a nuestro país un barco de la muerte, un barco que está incentivando no solamente un delito penado en Guatemala, sino que también está incentivando la muerte de gente inocente que son los donatos. No es secreto que se asoma un barco lleno de inmorales, ojalá que se hunda en alta mar, que vienen aquí a promover el aborto. Esto no lo podemos permitir los guatemaltecos. He escuchado floridos discursos hoy sobre derechos humanos y la defensa de la vida en términos contradictorios de quienes también están a favor de la pena de muerte y quienes condenan el concepto de derechos humanos. Me parece una doble moralidad y una vergüenza que estemos tergiversando los conceptos. Y tampoco es justo que sigamos aquí sin hacer nada, cuando hemos presentado diferentes leyes a favor de educación integral en sexualidad para que se prevenga estos tipos de actos. Pero se preocupan por moralidad, preocupémonos por qué vamos a hacer para que esto no suceda. Nos deberíamos preocupar de cuántas clínicas de abortos clandestinos hay acá, donde por no estar equipados hacen los abortos con instrumental oxidado, con instrumental poco adecuado y se mueren las personas. Eso les debería preocupar más. Y además les debería preocupar otros temas, no un tema como esto que son derechos individuales. Eran las declaraciones, discusiones de los parlamentarios en torno al tema del aborto. Astrid, primero tu impresión de las diferentes intervenciones y qué pasa con lo que decía el diputado Leonel Lira, qué pasa con esa realidad que ocurre todos los días de estas clínicas mal equipadas que siguen realizando estas prácticas, ¿cómo detener eso? Pues realmente para eso es que se necesitan este tipo de debates, para eso es que todos los guatemaltecos nos tenemos que involucrar, nos tenemos que informar, no podemos hablar solo por hablar e involucrar nuestras emociones, sino que tenemos que usar los instrumentos legales que Guatemala tiene y hay que defender la vida como un derecho humano, no son derechos individuales, es que se confunden los derechos individuales con el derecho a la vida y no es una decisión de la madre. Nosotros somos el instrumento biológico para que ese ser humano independiente se desarrolle, mas no somos las dueñas de esa vida. Nosotros solo somos el canal por medio del cual el bebé se va a desarrollar. Entonces, realmente es bueno que el Congreso esté hablando de este tema, es bueno que se debatan estos temas que polarizan a la sociedad y es bueno que todos lleguemos a respetar los argumentos de ambas partes y que lleguemos a encontrar una solución de acuerdo a los reales derechos humanos o a los verdaderos derechos humanos y a los derechos que la Constitución protege. Por ejemplo, no podemos hablar de que el Congreso esté hablando o promoviendo, digamos, el aborto porque ellos han jurado al momento de recibir su cargo que van a proteger la Constitución y los derechos que ahí se protegen. Entonces, qué bueno que el Congreso está debatiendo estos temas, qué bueno que se está hablando de educación sexual, qué bueno que se está hablando de las niñas que necesitan de nuestra ayuda, pero lo que no se vale es utilizar a estas niñas, utilizar a nuestra realidad social para poder promover algo que va a violar no solo el derecho a la vida del ser humano inocente, sino también va a provocar en la mujer que se realice este procedimiento efectos no solo físicos, sino emocionales, sentimentales, que la van a afectar
no solo desde el momento en que ella decide esa decisión, ¿verdad? Que toma la decisión, sino que la van a seguir afectando durante el resto de su vida. No podemos negar que va a ser un impacto psicológico y que las niñas de Guatemala merecen algo mejor que el aborto. ¿Qué responde Stephanie al planteamiento de Astrid? Lo primero, bueno, dos planteamientos. Lo primero, es una vergüenza que el Congreso de la República tenga tanto entusiasmo por un punto resolutivo cuando hay temas sumamente importantes, las reformas constitucionales. Ojalá que así se pronunciaran sobre ese tema. Con los diputados, pues es de esperarse de algunos el tipo de comentarios que hacen y es una vergüenza que siendo abogados algunos tergiversen o hablen acerca de un infanticidio y que se compare el aborto a un infanticidio, totalmente una aberración jurídica, pero tampoco podemos esperar mucho de algunos diputados. Lo segundo, hay diputados muy acertados que, como bien lo decía, el primer punto es que se necesita una educación sexual integral. Creo que por ahí debe empezarse a analizar este tema. Lo segundo es las contradicciones, que son temas totalmente diferentes, pero sí a favor de la pena de muerte, no al aborto, un tema bien complicado y me parece que es una vergüenza. Lo segundo, también no me parece correcto que se hable de una mujer que se instrumentalice y que nosotras seamos instrumentos para dar vida a alguien más. Creo que las mujeres somos más allá de eso, somos personas que tenemos una serie de derechos y hablarlos como instrumento para la vida de alguien más me parece que nos están poniendo la categoría de una cosa o de una incubadora humana. Y me parece que es totalmente vergonzoso sobre este tema. Lo segundo, me parece que se debe de hablar acerca, creo que hay estudios científicos que demuestran que efectivamente las mujeres que han hecho una interrupción con el procedimiento legal y médico correcto no tienen ningún tema de traumas psicológicos. Yo creería, y me gustaría que estos grupos que se oponen a esto, ¿por qué no se oponen cuando hay una serie de cantidad de niñas violadas? ¿O por qué no se oponen en contra de los femicidios o violencia contra la mujer? Entonces me parece que es un tema de doble moralidad o de doble estándar. Había algo ahí que quería decir Astrid cuando mencionó incubadoras. Sí, digamos, yo no estoy instrumentalizando a la mujer, yo estoy hablando hechos científicos, hechos biológicos. Nosotros tenemos la capacidad como mujeres de dar vida. No es instrumentalizar a la mujer, es reconocer una facultad biológica que nosotras tenemos como mujeres. No es instrumentalizar, es reconocer esa capacidad de dar vida. ¿A qué responde Stephanie a esto? Sí, me parece que qué bueno que lo aclaró, porque decir en un primer momento que somos un instrumento nos está dando categoría de cosa o bien mueble, o decirlo de esa forma me parece que es un poco lamentable. Respeto su opinión, pero no la comparto. Sí, me parece que deberíamos de manifestarnos en otro tipo de actividades, en otro tipo de problemáticas mucho más grandes, que es el tema de cómo prevenimos la violencia. Creo que ese es el punto básico y toral de aquí, pero en este tema me parece que también es importante y creo que debe ser también los centrales que estamos hablando de las mujeres. Se está hablando a cada rato o en cada momento, se está diciendo, sí, es que el pobre bebé, que no es el término correcto, el pobre ser humano, el pobre niño, ya le estamos dando categoría de niño cuando ese es un término incorrecto, pero nunca hablamos del caso de las mujeres. ¿Qué pasa con estas mujeres que no recibieron educación sexual integral y que quedaron embarazadas? ¿Qué pasa con estas mujeres que han sido violadas y producto de o quedan embarazadas? ¿Qué pasa con estas mujeres que efectivamente quedaron embarazadas pero que no tienen las capacidades físicas, mentales de hacerlo? Esa es la discusión central. Perdón, y yo solo ahí también quiero agregar una pregunta a ¿qué pasa con las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de nacer? ¿Qué pasa con las mujeres que no las dejaron vivir? ¿Qué pasa con las mujeres que se quedaron allí por la decisión de alguien más? ¿Qué pasa con esas mujeres que no pueden decirle a la sociedad guatemalteca, yo tengo vida, yo soy un ser humano y necesito vivir? ¿Qué pasa con el derecho de esas mujeres que necesitan vivir pero que no lo pueden decir? Bueno, yo creo que terminamos el programa con preguntas, y eso es interesante, porque son estas preguntas de ambas visiones las que debemos de responder y profundizar en un ambiente de respeto y sobre todo de diálogo franco. Y muchísimas gracias a ustedes dos por esta invitación, por estar acá en la Mesa Roja de Sin Filtro para hablar un tema tan polémico, tan controversial como el aborto. Muchísimas gracias, Stephanie. Astrid, a usted muchísimas gracias. Feliz noche, nos vemos mañana. Gracias por la invitación.